Hola héroes, y elegidos del imperio, buenos días, tardes o noches. Me presento el día de hoy para mostrarles y explicarles sobre los destinos que podría tener un Astarte al final, y todo esto es dependiendo de sus acciones y las decisiones que cada Astarte toma de manera directa o indirectamente que los llevaría a ese final, y según puede ser tanto malo, triste u oscuro, eso sabiendo el camino que llevará al Astarte y le dará algún final. Pero no se preocupen, yo estaré aquí para explicarles sobre los destinos que pueden tener los Astartes de cualquier tipo. Sin nada más que decir para finalizar la introducción y como de costumbre, pues vamos a leer como ver un libro audiovisual Héroes y elegidos del imperio. Los Astartes siempre están en constante guerra y sin descanso, ya que los Astartes siempre deben estar en su trabajo como protectores y los guerreros del emperador, que son llamados como los ángeles de la muerte, pero aunque los Astartes sean superhumanos avanzados genéticamente y modificados para que sus capacidades como habilidades físicas incremente por mucho, pues los Astartes también son mortales y ellos también han pasado con un cita con la muerte desde el comienzo de la Gran Cruzada hasta el Nexo Paria. Se han perdido millones de Astartes desde el comienzo de su historia como leyenda hasta el milenio 42, ya que los Astartes siempre se enfrentan contra lo peor para así ganar la luchar y afligir miedo a cualquier enemigo del imperio, aparte que los Astartes de ninguna forma pueden retirarse ni mucho menos tener jubilación, ya que su final siempre será la muerte. Ya que su lema siempre será para todos los capítulos de Astartes es que el deber termina en la muerte, y eso va para todos los tipos de Astartes y diferentes rangos de cada uno a nivel general, haciendo que ningún Astarte dentro del imperio y leal tenga ese derecho de irse de la batalla para pasar sus últimos días en descanso, sino que más siendo un deseo de parte de los Astartes en irse a luchar para morir de la forma más gloriosa que jamás haya existido, parecido a los espartanos, y que los más veteranos como experimentados siempre eligen las misiones más difíciles y más peligrosas para lograr una de las dos cosas, ganar la lucha o morir ahí mismo en el nombre del emperador. Esto también pasa para los maestros del capítulo, aunque ciertos maestros del capítulo puedan renunciar a su cargo, ellos siempre estarán como veteranos para luchar al lado de sus demás hermanos de batalla, y aunque varios mueran de diferentes maneras, como también de diferentes enemigos y demás, siempre se les será recordado aquel Astarte que murió por hacer que el emperador y que su nombre quedara marcado en la historia de su capítulo, para que las nuevas generaciones de Astartes que vendrán por delante los tenga en sus mentes y que sean tomados con honor, valentía y determinación ante todo. Un Astarte solo podrá descansar ya en la muerte y sabiendo que sus almas terminarán en la disformidad, pero aquellos Astartes que han hecho un antes y después y que han demostrado ser un verdadero guerrero del emperador, serán llevados por el maestro de la humanidad en su arca para toda la eternidad con varios Astartes legendarios, como lo fueron los Astartes leales de las legiones traidoras y otros que marcaron la historia del imperio, así que cada hombre que es transformado en Astarte, estará siempre peleando hasta que llegue el día de su muerte. Los Astartes que casi mueren o que quedaron heridos gravemente y aún resisten, son llevados los demás Astartes de su capítulo para transformarlo en un Dreadnought, una unidad poderosa de combate táctico que funcionará como una fuerza de élite y pesada de gran daño, fuerza y resistencia que brindará mucho apoyo a los demás hermanos suyos de batalla, y porque son aquellos Astartes que sobrevivieron de la muerte y que fueron modificados nuevamente para ser puestos en una nueva posición única que harían que descansar en paz para ellos es inexistente, ya que estos Astartes ya transformados en Dreadnoughts son considerados como aquellos tanques móviles y vivientes que cumplen un papel fundamental. Esta unidad muy importante con un puesto muy favorable para los capítulos, ya que los Astartes que están dentro de a su favor gran armamento pesado que les ayuda a exterminar a los enemigos del imperio, eso siendo algo bueno a su favor, pero lo malo es que ya no tienen parte de sus extremidades y al mismo tiempo tiene puesto en su cuerpo ciertos cables instalados
modificados tanto quirúrgica como cibernéticamente para dar paso al Astarte en un nuevo Dreadnought y que esto los vuelve, por así decirlo, inmortales, aunque es cierto que los Astartes dura por mucho tiempo y esto significando que pueden vivir miles de años y para los Dreadnoughts es vivir por mucho más tiempo. Sin embargo, no les garantiza que estarán bien, ya que si permanecen por mucho tiempo activos y demás, estos se pueden volver locos y sin cordura, ya que algunos pierden el control o también se pueden alterar en estar dentro de una armadura gigante tipo tanque viviente que causará que enloquezcan. Solamente que eso se dio en ciertos casos, sin embargo, eso sería fatal para el capítulo encargado como también de la compañía misma, pero hay pruebas de que los Astartes pueden vivir por mucho tiempo y el caso perfecto sería de Bjorn, Garra Implacable. El Astarte legendario que peleó al lado de Leman Russ, tuvo su lanza y estuvo cerca del emperador, es ejemplo de estar como Dreadnought y perdura durante mucho tiempo, al punto de contar historias de los primeros años de la legión de Leman Russ como también de las grandes acciones de su primarca, la herejía de Horus y demás eventos de la Gran Cruzada, pero igualmente los Dreadnoughts tienen su final en la lucha, porque no todo es para siempre y es milagro que uno perdure durante más de 7 milenios por delante. Hay muchos casos donde muchos Astartes se habían perdido al iniciar un viaje tanto hacia el espacio de algún sector, hacia la disformidad o algo más desconocido todavía, esto se debe que no todo salió según lo planeado para aquellos Astartes que fueron rumbo a la guerra y hacer algún cargo o misión, ya que es de lo más normal que se pierdan ciertos Astartes en algunas partes de la galaxia, pero lo oscuro viene cuando se pierden en la misma disformidad, ya que se tiene registro el perfecto caso de los halcones de fuego, ya que el registro cuenta que el capítulo fue hacia la disformidad luego de la guerra de Barad y jamás regresaron, algunos los dieron como un capítulo eliminado o destruido, pero otros alegan que no se perdieron del todo, sino que se transformaron en la Legión de los Condenados, pero es difícil saber su verdadero destino. Aparte que se tiene constancia de otros capítulos de Astartes que también se perdieron por una cruzada, una guerra, un viaje espacial o demás, ya que están los capítulos de Astartes como el capítulo de Espadas Eternas, la Sangre Ardiente, el Coro de Eltein, las Hachas Carmesí, los Puños de Olchis, Profetas de Mercurio, entre muchos más y lo curioso es que la mayoría de los capítulos mencionados se perdieron en la Cruzada Abisal y son tanto los casos que muchos Astartes se habían perdido al paso del tiempo, así igualmente pasaba con la herejía de Horus junto a la Gran Purga que fue el contraataque del Imperio contra los traidores para recuperar más territorio imperial y así se dio en varios Astartes que también por sus acciones para evitar una amenaza, desaparecen de la faz de la Tierra y que los etiquetaría como Astartes fantasmas, ojo con esto, no hay que confundirlos con los Astartes de la Legión de los Condenados, pero tienen su similitud con lo que digo. Hubieron Astartes reconocidos que se fueron sin dejar rastro de cada uno y no se saben si siguen vivos o muertos, ya que un caso sería de Raylanor, el anciano de los ritos de los hijos del emperador que se mantuvo leal hasta su muerte, y es que aquí comienzo sobre Raylanor, ya que estuvo durante más de 10 milenios en Isbahan V sin hacer nada y en los escombros del planeta, hasta que Fulgrim llegó como príncipe demonio y se burló del estado de Raylanor, pero Raylanor explotó la bomba vírrica y causó el fin de su servicio al emperador, causando que el ego de Fulgrim sea destruido y que él fue el Dreadnought más antiguo de todos, pero lo bueno es que los Dreadnoughts son Astartes importantes en cada capítulo y compañía que pertenece, como aquellos que dieron sus vidas como Astartes en la Tierra y que ellos prefirieron rechazar el descanso eterno para seguir batallando con su nueva forma como tanque móvil y viviente para sus aliados, aquellos hermanos de batalla de su capítulo. No es sorpresa por nada en el mundo que miles atrás se haya visto rastros de traición de varios Astartes desde la herejía de Horus, hasta el Nexo Faría, ya que no solo 9 legiones se volvieron traidoras, sino que más adelante, varios capítulos se volvieron traidores por ciertas razones para cada uno, pero a veces habían Astartes de algunos capítulos muy leales que se fueron en contra, pero no siempre eran del caos, ya que algunos solo eran Astartes renegados o que se habían convertido en un problema contra el Imperio, un
claro ejemplo es el de los ángeles caídos que se convirtieron en los enemigos principales de los ángeles oscuros, y esto siempre ha sido en cada generación de los ángeles oscuros, en saber que hay hermanos suyos también de otros conflictos donde se involucra otros capítulos tomados como traidores. Una prueba de esto es la guerra del falso primarca, la guerra de Barad y la fundación maldita. La razón por la que existen traidores se debe a muchas razones, puede ser por falsa palabra del emperador, independencia del imperio, corrupción, injusticias, etc. Son tantas las razones y que por eso surgen traidores de cada tipo, pero los más comunes son los del caos. Aquellos astartes del caos son traidores oscuros que traicionaron al imperio y se unieron al caos para ir en contra del imperio, y que estos astartes dejaron de ser seres puros a corromperse por los cuatro ruinosos y convertirse en monstruos caóticos del espacio que juraron matar y destruir a todo aquel que sea del imperio. A la vez que esta clase de traidores dejan sus antiguos y primeros diseños de su servoarmadura imperial a una ya caótica con diseños oscuros, demoníacos y caóticos para saber que ahora son del lado oscuro de parte de los cuatro dioses del caos, y al mismo tiempo, decoran sus servoarmaduras con otra rudimentaria de su sello junto a pinchos, cadenas, sellos del caos y con restos de aquellos que se convirtieron en víctimas mortales de estos traidores, y son los tipos de traidores más peligrosos de todos, ya que están arraigados con el caos, que tienen la mentalidad de un demonio, y lo peor es que pueden causar un infierno a su paso si se lo propone con la ayuda de más traidores, que serían partidas o capítulos traidores del caos en compañía de cultistas, maquinarias y demonios del mismo caos, y ninguno se debe confiar en este tipo traidores, ya que son más peligrosos y más experimentados que cualquier clase de renegado. Esto puede pasar dependiendo del proceso y la evaluación que pueden tener ciertos astartes con su capítulo, ya que esto puede ser por las mutaciones que pueden presentar algunos astartes junto a su capítulo, y eso causaría que ciertos grupos especiales de astartes como los caballeros grises y la propia Inquisición se hagan cargo de eliminarlos, también por mostrar ciertas características que coloquen en duda a la Inquisición si son aptos como capítulo o son puros como leales, ya que ha pasado más de una vez que la Inquisición ha hecho esto y mando a eliminar a cierto capítulo por esta razón o por otra que estén en su contra, y varios de los astartes de ciertos capítulos tuvieron destinos muy desafortunados por parte de la Inquisición al hacer este tipo de actos, que según así pasó con el capítulo de los halcones flamigueros, y no hay que confundir al capítulo de los halcones flamigueros con los halcones de fuego, aunque se parezcan por mucho, tienen sus diferencias, cierra paréntesis, pero siguiendo con esta anécdota, la Inquisición mandó a destruir al capítulo de los halcones flamigueros porque creyó que su habilidad de encender en llamas para beneficiar a cada astarte es de origen disforme y eso empeoraría su corrupción, por lo que la Inquisición mandó a destruir ese capítulo por eso, y que a la vez dudaron de la lealtad de los dragones negros. Todo esto se debe por sus mutaciones, porque creen que también es disforme, pero esto es gracias a su semilla que fue modificada por el Mechanicus, que causó que el órgano de la osmodula, aquella que se encarga de aumentar los huesos de tamaño y hacerlos duros, que mutara y que tenga como resultado, las cuchillas y los cuernos que sobresalen de cada astarte, pero ellos son muy leales al emperador, pero aún así hubo capítulos y astartes que fueron eliminados por sus propios aliados de alto rango. Esto es muy raro, pero se tiene constancia de astartes que fueron convertidos en los astartes de la Legión de los Condenados, pero para que llegaran a esta forma es por medio de una serie de teorías que tiene como base a los caídos de la herejía de Horus, o aquellos que prefirieron estar batallando, aún estando muertos pero en forma de espíritus en llamas, y que no se sabe el origen y cómo surge un astarte de los condenados. Igualmente lo menciono porque hay astartes que son esto de parte de la Legión de los Condenados, como super astartes sobrenaturales disformers que ayudan a los aliados del imperio para destruir a sus enemigos llenos y más del caos. Pero hasta el momento son puras especulaciones acerca de aquellos astartes que son parte de la Legión de los Condenados.
Esto es exclusivo de parte de los Astartes de los Manos de Hierro y la verdad acerca de que como un Astarte puede terminar en este tipo de unidad tan única como oscura de su tipo se debe por el hecho de batallar y morir en la batalla, pero los Manos de Hierro tienen la tecnología oscura de las llaves Hell y es que las llaves Hell son una tecnología que puede revivir a Astartes para seguir con vida, pero no del mismo modo y aquí viene lo sorprendente como inquietante del asunto acerca del uso de las llaves Hell y todo se debe a que cuando muere un Mano de Hierro, este es llevado por los Padres de Hierro y es transformado en una clase de cyborg Astarte que sirva como un guerrero formido. Efecto secundario es que al ser transformado en un cyborg con nuevas partes cibernéticas de su cuerpo, ellos pierden las emociones y el lado emocional como mental, convirtiéndolos teóricamente como máquinas, unos seres sin humanidad que servirán para batallar, custodiar y proteger al imperio contra los enemigos y traidores del imperio, un final triste para aquellos de afortunados que regresaron de la Meurte para volver a luchar, pero ya no siendo los mismos de siempre como Astartes normales. Es muy raro que esto pase, pero no debe ser tomado como jubilación, ya que hay muy pocos Astartes contados que pueden ser heridos en guerra, pero que no son tomados para ser Dreadnoughts. Sin embargo, puede ser como una clase de servidores o ayudantes para el capítulo, como también de ser líderes o gobernantes de un mundo de ultramar que les será asignado para dirigir el mundo de manera administrativa y se ha visto más este caso con los ultramarines, ya que cuando un ultramarine queda gravemente herido y no puede ser convertido en un Dreadnought pero que quede obsoleto para el capítulo, pues lo que hace el capítulo es darle otro trabajo fuera de la guerra, alguien que instruya como también ayude a los demás, pero no ya que también pueden ser enviados en mundos agrícolas como granjeros, así también pasan con otros capítulos, por ejemplo, los ángeles sangrientos tienen a su disposición los que son los maestros de las artes, la historia y tradiciones de Baal para los demás ángeles sangrientos, esto lo confirmó el propio Dante con un maestro que tuvo de este tipo y para los caballeros grises, pues no es que algunos queden heridos o algo parecido, pero para algunos caballeros grises sería en retirarse de la lucha para ser guardianes de Titanias y permanecer con la guardia alta contra los demonios. Así teniendo como una clase de retiro, pero jamás una jubilación, ya que igualmente siguen trabajando o dando sus esfuerzos a su capítulo perteneciente y esto aplica igual con los custodes, ya que si un custode ya se nota algo viejo, este se retira de su puesto como custode para luego convertirse en un agente en las sombras llamado los ojos del emperador y es que en el milenio 30 existía la jubilación para las legiones de Astartes y esto sería después de lograr que la Gran Cruzada lograra su objetivo principal en conquistar toda la galaxia para luego que cada Astarte tenga su retiro y jubilación, hasta para los primarcas, pero esto jamás pasó y más por el caos. Sin olvidar que casi todos los Astartes están marcados mental como espiritualmente que el final de su deber será en la muerte, justamente en el campo de guerra. Muchas gracias por ver este video héroes y elegidos del imperio, se los agradezco infinitamente por apoyar este canal imperial y que siempre puedan dar su granito de arena para apoyar y hacer que el canal sea más grande que nunca y sin nada más que decir para finalizar esta conclusión, cuídense y que el emperador los proteja a cada héroe suyo, nos vemos en un próximo como nuevo video hermanos y hermanas mías de batalla, hasta la próxima, adiós.